¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y le doy las gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por permitirme entrar a sus hogares, a sus oficinas, a sus teléfonos celulares o a su computadora para poder escuchar este programa. De verdad, muchísimas gracias. Hoy tenemos un programa muy especial. Está orientado mucho a los jóvenes, pero también está muy orientado hacia los papás de los jóvenes. Ustedes como papás o ustedes como jóvenes muchas veces se han enfrentado a este gran dilema si deben o no pertenecer a alguna pastoral juvenil o si ustedes jóvenes quieren integrarse verdaderamente a la iglesia. Hay una gran cantidad de obstáculos que muchas veces los jóvenes ven como verdaderas barreras y les evitan de alguna manera entrar o acercarse a la iglesia. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo los jóvenes perciben que Dios es aburrido? Que la fe es aburrida, que pertenecer a la iglesia es algo aburrido, algo arcaico, algo fuera de moda, algo que no se adapta de forma directa a su forma de ser o a lo que ellos pretenden hacer con sus propias vidas. La idea de este programa es orientar un poquito a los jóvenes y a los papás de los jóvenes para que puedan resolver algunas de sus principales dudas que muchas veces evitan que ellos puedan integrarse o siquiera acercarse a la iglesia. Ver la fe, ver a Dios, ver a la iglesia, ver los sacramentos, todos estos conceptos que nosotros como cristianos manejamos, que ellos puedan verlos de una manera mucho más natural. Esa es la intención del día de hoy de este programa. Pero antes de entrar en tema, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por su caridad, porque es gracias a sus donativos a través de las estrellitas de la plataforma de Facebook, como ustedes pueden dar donativos a Valora Radio y nos permiten, como estación de radio por internet, continuar con nuestra labor. Recordemos que son muchas las actividades que se realizan en Valora Radio, no solo los programas, sino también la asistencia y la asesoría que se dan a familias o a personas en un estado vulnerable. Valora Radio cumple una gran cantidad de labores de índole humanitaria, de índole caritativa, movidos solo por nuestro corazón cristiano. Y necesitamos de su ayuda, gracias a sus donativos, para que nosotros podamos continuar con esta gran labor. Por eso, gracias de verdad por su caridad, por su ayuda, por su asistencia, porque es gracias a ustedes que nosotros podemos continuar realizando esta labor. Gracias de verdad y los invito a que continúen haciéndolo, que nos den sus donativos y también sus oraciones, porque de esta manera podremos lograr estos grandes objetivos que tiene Valora Radio, que es llevar a Dios a más personas. Pues bien, regresando al tema, ¿Dios es aburrido, sí o no? Muchas veces nosotros, cuando nos preguntan si la fe es algo aburrido, por supuesto que decimos que no, que es todo lo contrario, que es una verdadera alegría estar en esta fe, es una verdadera dicha conocer todo lo que conocemos con respecto a Dios, su iglesia, su historia, sus sacramentos, lo que es la gracia, lo que es la salvación, lo que es el sacrificio, lo que es la caridad, la vivencia, las virtudes. Es decir, hay un universo de temas que nosotros nos regocijamos al momento en que somos cristianos. Pero no todos de nosotros, en algún momento dado de nuestra vida, sentimos este gran cariño y amor, no solo por Dios o por la iglesia. En muchas etapas de nuestra vida nosotros mismos rechazamos la fe, rechazamos unirnos a la iglesia, por una gran cantidad de motivos. Hoy voy a tratar de explicar algunos de los principales con los cuales se enfrentan los jóvenes el día de hoy, y principalmente en un día como hoy. Si recordarán, nuestro programa pasado fue la hipersexualización que existe en las redes sociales y en todo el ambiente social de los jóvenes, y cómo ellos se han visto inmersos ante este gran ataque de la sexualidad. Y es aún más difícil entonces hacerles ver que la iglesia, la fe, la religión, Dios, todo esto realmente es un liberador de todos estos problemas que causa la hipersexualización de las redes sociales o de todos los medios de comunicación. Ellos creen en muchos sentidos que lo que el mundo ofrece es la verdadera felicidad y sabemos que no lo es. Sabemos que el mundo ofrece una esclavitud hacia las pasiones, mientras que la fe, la religión, la fe católica principalmente, lo que ofrece es la libertad, la verdadera libertad. Pero hay que saber hablar con los jóvenes, hay que saber llegarles, hay que saber entrar en su mundo para poder hablar el mismo idioma que ellos hablan. Conocer sus deseos, sus intenciones, sus propias perspectivas de vida. Y desde esa plataforma poder establecer un lenguaje común con el cual puedas acercarte a ellos. Y establecer con ellos un verdadero diálogo de convencimiento.
que les permita a ellos afrontar el reto de la fe de una manera libre, que ellos verdaderamente sientan que están haciéndolo en plena libertad y no se vean obligados por ustedes papás, porque entonces lo que genera automáticamente es un rechazo. Sabemos que los jóvenes se enfrentan a un mundo increíblemente adverso hacia la fe y a la religión. Lo sabemos. Y estos obstáculos son principalmente ofrecidos por lo que es el mundo, pero también por las ideologías. El concepto de las ideologías es muy complejo, va mucho más allá de lo que podamos tratar en un solo programa. Eso lo dejaremos para después. Simplemente voy a mencionar asuntos como la falsa espiritualidad o la espiritualidad vacía, como lo quieran ver, cuando estos grandes movimientos de ideologías de tipo espiritual, realmente lo que están diciendo es espíritu sí, Dios no, o Dios sí, religión no. E incluso hay unos que dicen espíritu sí, Dios no. Incluso llegan a rechazar todo el concepto de divinidad. Y son muy atrayentes todas estas espiritualidades, porque al final de cuentas no exigen nada, no piden nada y no generan ningún compromiso. Son espiritualidades vacías y de esas estamos llenos, principalmente a causa de la New Age, que le hemos llamado, que surge a partir de los años 70, años 80. Los jóvenes también se ven muy atraídos por estas falsas espiritualidades que ofrecen, ¿qué se puede decir? Sanidad, salud, armonía, tranquilidad, paz y una serie de conceptos que lo único que realmente hacen es sacar al ser humano de su verdadero contexto, aislarlo y convertirlo en un ser egoísta centrado en sí mismo. Pero ese no es principalmente el tema de hoy. Hoy vamos a tratar otros asuntos, principalmente son los asuntos conceptuales. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tratamos de acercarnos a los jóvenes, nos damos cuenta que existen algunos grandes obstáculos. El primer gran obstáculo, yo creo que es uno de los principales, el más fuerte posiblemente, si tú logras tumbar este obstáculo primero, que es la mala concepción, los jóvenes van a poder acercarse a la fe y a la religión, a Dios y a todos los conceptos que encierra nuestra fe de una manera más natural, porque van a romper con la principal barrera. Y esta barrera, como les dije, se llama la mala concepción o misconcepción de algunas cosas. Es decir, los jóvenes no saben lo que verdaderamente significa el concepto de felicidad. No saben lo que es verdaderamente ser felices. Se ha asociado la felicidad a la parte sensitiva del ser humano. Ser feliz implica tener salud, por ejemplo, no tener ningún dolor. Ser feliz significa vivir a los placeres, sentir las comodidades o disfrutar de las comodidades que ofrece el mundo o que ofrece la sociedad. Ellos creen que el verdadero concepto de felicidad es no estar triste, no estar enojado, no estar enfermo. Y no, ese no es el verdadero concepto de felicidad. Todos nosotros lo sabemos perfectamente. El verdadero concepto de felicidad es la alegría que nosotros vivimos por estar cerca de Dios y por la vivencia de la gracia en nosotros. Es una verdadera alegría, la esperanza, en el que tú sabes que tu alegría procede del amor de Dios. Estos son conceptos difíciles a veces para los jóvenes comprenderlos porque no han experimentado el amor de Dios. No han tenido ese contacto con Él, ese acercamiento con Dios. Lo que nosotros hoy llamamos ese encuentro personal con Cristo. Como ellos no lo han vivido, es muy difícil hablarles de este concepto. Pero lo que sí podemos hacer es darles a conocer lo que es el verdadero concepto de felicidad y de alegría. Un ejemplo muy sencillo, yo puedo estar enfermo en un momento dado, pero no por eso puedo dejar de ser feliz. Porque a pesar de que estoy enfermo, por poner un ejemplo, sé que cuento con mi esposa, sé que cuento con el apoyo de mi hija, sé que cuento con una gran cantidad de satisfactores que me van a ayudar a salir adelante en la parte humana de mi enfermedad. Pero también sé que tengo la fortaleza de Dios, la gracia de Dios que me permite ofrecer esta enfermedad y este sufrimiento por mí, por mis propios pecados o incluso por otras personas, por el bienestar de otras personas. Ese es el verdadero concepto de felicidad. El saber que no importa qué adversidades te enfrentes, siempre tendrás la compañía y el amor de Dios. Ese es un verdadero concepto de felicidad. Y ese concepto de felicidad se traslada a las personas que te rodean. Es decir, yo experimento día con día el amor de Dios a través del amor de mi esposa, a través del amor de mi hija.
a través del amor que tengo con mis compañeros de trabajo, con mis propios amigos, con mis familiares, con mis hermanos, mi papá, mi mamá, etc. Es decir, yo veo en todas las relaciones humanas el verdadero concepto de felicidad. No importa que en un momento dado yo no pueda estar al 100% bien, puedo estar enfermo, puedo tener una fuerte crisis en el trabajo, por ejemplo, una crisis laboral o algún problema que enfrentar, tal vez, pero eso no te roba el concepto de felicidad. Por lo tanto, los jóvenes tienen que comprender esto. La felicidad no significa la ausencia de todo mal, significa que eres capaz de afrontar cualquier mal dentro de la esperanza del amor de Dios. Esa es la verdadera felicidad. Otro de los principales errores que cometen los jóvenes es no comprender lo que significa verdaderamente Dios. Cuando hablamos de este concepto de Dios, que lo que realmente nos dice es hablar de la naturaleza divina, no se dan cuenta los jóvenes en grandes ocasiones que Dios significa tener una relación con alguien, no con algo, sino con alguien que verdaderamente existe. Y no solo existe, sino que verdaderamente se hizo presente en la historia humana. Con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente podemos ver, concebir, verdaderamente podemos disfrutar, por decirlo así de una manera muy sencilla, de ese encuentro, de esa cercanía que podemos tener con Cristo. El concepto de Dios se ha entendido como un ser lejano que solo se dedica a dictar sentencias de si eres bueno o eres malo. Aquel ser que solo anda buscando a ver en qué te equivocas para castigarte. Y ese no es el verdadero concepto de Dios. El verdadero concepto de Dios es lo que nos dice el apóstol San Juan. Dios es amor. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Dios, tenemos que hablar de alguien que verdaderamente nos ama y que verdaderamente quiere establecer una relación con todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, los jóvenes, en el momento en que logren comprender que acercarse a Dios es tener una relación de una verdadera amistad con alguien que le ama, con alguien que verdaderamente está dispuesto a sacrificarse por él, que está verdaderamente dispuesto a estar ahí acompañándolo a él, inclusive en las situaciones más difíciles, entonces es cuando el joven puede comprender o puede darse una idea de que el acercarse a Dios no significa acercarse a algo o simplemente dejar de hacer algunas cosas, sino que significa verdaderamente establecer una relación de amor con alguien, y de un amor que no es verdaderamente bien correspondido, y lo digo en el sentido humano, porque si nosotros amamos uno, Él nos ama 100 por uno. Es decir, nosotros recibimos muchísimo más amor del que nosotros somos capaces de ofrecer. Por eso es que digo que es una relación desigual en todos los sentidos. Y es ahí donde entra la maravilla del concepto de la alianza. Que verdaderamente Dios, que es enorme, es omnipotente, verdaderamente es capaz de hacernos a nosotros sus aliados en el amor para la construcción del reino de Dios desde este mundo. Y el tercer concepto, que los jóvenes en ocasiones no entienden bien, es lo que significa ser cristiano. Y esta es la parte que quiero desarrollar, porque es la parte primaria donde ellos son golpeados de manera directa con el concepto de la fe o de la religión. Es donde ellos verdaderamente empiezan a establecer una serie de obstáculos. Y esos son los que quiero tratar. Que los jóvenes comprendan lo que verdaderamente significa ser cristiano. Y que se rompan esos tabús que ellos tienen, o que la gran mayoría de ellos tienen, con lo que se refiere a ser una verdadera persona cristiana. Entre toda la gran cantidad de obstáculos existen tres muy importantes, y los voy a enumerar. El primero es el sentido del compromiso. Los jóvenes actualmente tienen un temor enorme al compromiso. Todo el mundo, toda la sociedad les dice que los compromisos son esclavizantes, que es malo tener un compromiso, que es erróneo para la felicidad y para la armonía de una persona establecer compromisos, ya sea laborales, sociales, amorosos. El hombre se ve totalmente inmiscuido en un egoísmo tan grande que es imposible para ellos establecer verdaderos sentidos de compromiso para con la sociedad, para con sus propias autoridades, para una esposa, para una relación de pareja. Inclusive para los hijos, ya ni se diga para los propios padres. El ser humano cree actualmente que la libertad significa cero compromisos, y es un gravísimo error. La libertad no significa carecer de compromisos, sino que significa emprender
toda tu voluntad para el cumplimiento de esos compromisos que tú mismo quieres adoptar de manera libre. Comprometerte no te esclaviza, al contrario, comprometerte te da un verdadero sentido de acción, te da un verdadero sentido de pertenencia, porque es gracias al compromiso en el cual tú empiezas a crear relaciones y alianzas con otras personas. El matrimonio es la más grande de las alianzas que puede existir entre dos seres humanos. Y para eso se requiere primero el compromiso, por eso primero se comprometen y luego se casan. Es decir, el primer gran paso para establecer relaciones humanas satisfactorias, placenteras, duraderas, permanentes, sólidas, es el compromiso. Y actualmente el mundo le dice a los jóvenes que no deben de comprometerse. Y ese es un error terrible. Los jóvenes deben de perderle el miedo a comprometerse. Porque ellos creen que es un obstáculo a su libertad. Y no. Realmente lo que significa comprometerse es establecer alianzas y compromisos con otras personas que les permitan a ellos tener una mejor vida. Ese es el primer gran obstáculo que hay que destruir. Que los jóvenes no tengan miedo a comprometerse, a establecer verdaderos compromisos de vida con unas personas, con una pareja, con sus hijos, con sus padres, con la sociedad, con los empleos, etc. El compromiso no es esclavizante. El segundo gran obstáculo es el temor al rechazo. Los jóvenes actualmente necesitan de la sociedad. Es urgente para ellos este sentido de comunidad, este sentido de pertenencia. Lo podemos ver en la gran cantidad de redes sociales que existen. Es ahí donde los jóvenes actualmente han canalizado gran parte de su necesidad de aceptación social. Ellos creen, o se les ha hecho creer, que entre más likes, entre más suscriptores tengas, entre más correos o más retuiteos tengas tus mensajes o tus comentarios, más aceptado eres. Es el mismo concepto que existía antes, solo que ahora lo hemos trasladado a las redes sociales. Los jóvenes creen que convertirse en cristiano y verdaderamente empezar a vivir una vida cristiana implica de manera necesaria un rechazo de todas estas personas que han conformado su estrato social. Y no. Posiblemente en un inicio, cuando alguien se declare cristiano, perderá muchos seguidores, tal vez. Pero poco a poco los va a recuperar con mejores seguidores. Y eso es algo importante para los jóvenes, comprender que ser cristiano no implica bajo ninguna circunstancia ser rechazado por la comunidad. Vas a ser rechazado por el mundo, claro, porque el mundo está en contra de la fe. Pero eso no significa que vas a ser rechazado por muchas personas, porque hay muchas personas que sí están unidas a Dios y que están hambrientas, y lo digo de esta manera, hambrientas de tener personas importantes, personas interesantes, personas creativas, personas con iniciativa, que sean capaces de vivir dentro de toda su creatividad la vivencia de la fe y del amor de Dios. ¿Vas a perder muchos seguidores? Posiblemente, pero vas a ganar mejores, más fieles, más leales, y que no solo eso, sino no solo te van a dar un like, sino que verdaderamente van a darte la opción de tener una verdadera relación social con ellos. Porque eso es lo primero que hace el cristianismo. Crea una gran familia, porque eso es lo que somos. Somos la gran familia de Dios. Padre, hijos, y nosotros como hijos adoptivos de Dios. Nos conformamos como una verdadera familia, como una unidad. Y eso es lo primero que los jóvenes deben también de entender. Muchas veces cuando alguien se adentra, en los misterios de la fe, va a recibir un rechazo posiblemente, pero ese rechazo es solo temporal, porque después te vas a acercar de personas mucho más interesantes que viven verdaderamente la fe. Cuando una persona se declara cristiano, pierde muchos seguidores, pierde tal vez amistades, pero gana muchas más y gana mucho mejores amistades, mejores relaciones. Por lo tanto, que los jóvenes tienen que romper con este tabú del rechazo. Sí, vas a ser rechazado en muchas partes, pero vas a ser aceptado en muchas más otras. Vas a cambiar de audiencia, vas a cambiar de público, por decirlo de alguna manera. No tienes nada de malo, no vas a perder gran cosa. Al contrario, vas a perder malas influencias y vas a recibir muy buenas influencias. Los jóvenes no deben de tener miedo al rechazo. Nosotros que conocemos esto de la fe, sabemos perfectamente cuando nos empezamos a involucrar con esto de la fe, vamos a recibir burlas, rechazos, incluso insolencias en ocasiones, los hemos recibido. Pero las personas que verdaderamente valen la pena, y lo digo en el buen sentido de la palabra, permanecen con nosotros, incluso se acercan.
Yo lo digo por experiencia. Antes de tratar de unirme a Dios, de tratar de buscar el conocimiento de la fe, de todo esto, yo tenía muchos amigos. Actualmente tengo más amigos, pero ni casi ninguno de los que tenía anteriormente, porque me di cuenta que no eran los verdaderos amigos que yo creía. Si tú, joven, quieres tener verdaderos amigos, la fe es el mejor camino para tener amigos leales, verdaderamente amigos que están dispuestos a hacer sacrificios por ti. Porque eso es lo primero que ofrece el cristianismo. Este sentido de lealtad, sentido de alianza, este sentido de familia. Joven, no tengas miedo al rechazo. Los que te van a rechazar son los que no te convienen. Pero los que sí te convienen te van a aceptar, te van a abrazar y te van a integrar de manera inmediata a tu propio ciclo social. Y el tercer obstáculo más complejo también, ya lo dije, el primero fue el compromiso, el segundo el temor al rechazo, y el tercero es que los jóvenes creen que su vida va a perder sentido, así como lo oyen. Tienen un temor a la pérdida del sentido de su propia vida. Suena a lo mejor un poco complejo, pero realmente no es tan complejo de conocer y de entender. Sí es difícil tratar de cambiar estos prejuicios que generan los malos conceptos de felicidad, de Dios o de cristianismo. Los jóvenes creen, y lo digo así, que en el momento en que ellos se acercan a Dios, se acercan a la fe, a la iglesia, a la religión, todo su sentido de vida se va a destruir. Y eso es completamente erróneo. Al contrario, es solo dentro de la fe, dentro de la esperanza que ofrece la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el que los jóvenes verdaderamente le encuentran un verdadero sentido a su propia vida. Muchas personas creen que cuando uno se hace cristiano, pierde el interés por esta vida. Y no, al contrario, nos damos cuenta que esta vida toma sentido porque es la antesala de la vida eterna. Por lo tanto, empezamos a vivir la vida eterna desde esta vida. Y eso es algo maravilloso, porque entonces los jóvenes pueden comprender que vivir su vida dentro de este mismo contexto, en este mundo, dentro de su propia corporidad y su propia sensibilidad, pueden empezar a disfrutar lo que es la vida eterna. Pueden empezar a disfrutar los dones de Dios. Convierten en esta vida en una verdadera antesala de la vida eterna. Todas las promesas dadas por Cristo, nosotros las empezamos a vivir desde ya. La tendremos en plenitud en el cielo, claro. Pero desde ahorita podemos experimentarlas, desde el ya. Y los jóvenes, cuando se enfrentan con este concepto, es decir, cuando ellos ven que tienen que destruir su concepto de vida antes de la fe para construir un nuevo sentido después de la fe, ellos consideran que toda su vida va a perder sentido. Y es ahí donde entran los principales prejuicios que a continuación voy a enumerar. Y son muy importantes, todos y cada uno de ellos, aunque tú o yo podamos verlos ridículos algunos, o completamente algo insensato pensar en estos conceptos, para los jóvenes sí son importantes. Algo que siempre les digo a los papás es: denle importancia a los argumentos de sus hijos. No importa qué tan tontos o qué tan absurdos puedan ser estos conceptos. Son importantes para ellos. Tal vez tú ya los superaste como papá, porque ya viviste más experiencias, porque tienes más edad o lo que sea. Pero para tu joven hijo, para tu joven conocido, para tu pariente que es joven y que está en este proceso, todos estos prejuicios son importantes para él. Son verdaderos obstáculos. Por lo tanto, debemos de afrontar todos y cada uno de ellos con seriedad. No minimices sus argumentos. Ese es el punto principal. Y yo te digo a ti, joven, si eres un joven el que me está viendo y tiene estas dudas actualmente si verdaderamente adentrarse a la fe o no, todos tus argumentos, el que quieras presentar, te invito a que me los escribas ahí en los comentarios si eres un joven y que quieres conocer un poco de la fe, pero tienes algún obstáculo, escríbemelo. Con mucho gusto lo platicamos, porque lo primero que voy a hacer es darle importancia a tu argumento. Y este es el primer consejo que les doy a los papás. Denle importancia a los argumentos de sus hijos. No importa qué tan absurdo sea. Para ti es absurdo, para él no. Por lo tanto, tienes que darle importancia a lo que él te dice. Y con ese sentido de importancia, ofrecer los argumentos
que logren contrarrestar sus propios prejuicios o sus propios sentimientos. Importante, dale importancia a tus hijos, dale importancia a sus argumentos, no importa qué tan tontos sean, dale importancia. Bueno, cuando yo estuve platicando con jóvenes, porque he trabajado con algunos grupos juveniles a lo largo de algunos años, yo siempre les preguntaba cuál era su principal obstáculo para una conversión. Yo pasé por lo mismo, entonces yo recuerdo perfectamente cuáles eran mis obstáculos y cómo poco a poquito fui destruyendo uno a uno para tratar de acercarme un poco más a Dios. Bueno, me gusta hacer esta pregunta a los jóvenes porque de esta manera ellos pueden, primero que nada, sincerarse y poner sobre la mesa cuáles son esos argumentos, cuáles son esos impedimentos que ellos tienen para poder acercarse a Dios, porque ellos no pueden decirle sí a Dios, sí a los sacramentos, sí a la iglesia. Cuando yo tengo esos argumentos, sus criterios, sus prejuicios, sus ideas, lo que sea, podemos entonces empezar un diálogo, un verdadero diálogo entre nosotros, donde platicamos y donde podemos afrontar ideas uno contra el otro. Yo ofrezco soluciones, él ofrece nuevos argumentos, yo ofrezco nuevas soluciones. Y es un estira y afloja en el cual lo único que se busca es de que el joven descubra la verdad de la fe, la belleza de lo que significa estar con Dios. Esa es la única intención. Si tú tienes la intención de tomar los argumentos del otro y destruirlos y hacerlo quedar como un estúpido, el que está quedando mal eres tú. Porque no vas a convencerlo, simplemente lo vas a alejar. Y tú te vas a convertir en un obstáculo para su conversión. Todo este debate no es solo para ganar argumentos, sino para ganar almas, ganar personas que verdaderamente comprueben que lo que ellos pensaban sobre la fe, sobre Dios, sobre la religión, sobre los curas, sobre las monjas, sobre lo que sea, estaban equivocados. Y que entonces pueden empezar a ver la fe, la religión, la iglesia, los curas y a los religiosos de una manera diferente. Eso es lo que a ellos les permite ir entonces a descubrir la belleza de la fe. Esto es muy importante para ellos, que esto se convierta en una aventura de descubrimiento. Por eso no se trata solo de destruir argumentos y hacer quedar mal al otro, sino que verdaderamente es quitar los obstáculos para que el mismo joven pueda transitar ese camino y pueda llegar al descubrimiento de la fe, pueda llegar a ese encuentro personal con Cristo, que hemos hablado muchas veces, pero nunca nos lo explican y nunca nos dicen cómo lograrlo. Bueno, yo estoy tratando de ayudar un poquito con eso. ¿Cuáles son estos principales argumentos y prejuicios que yo viví con los jóvenes? Lo vi en carne propia y son los principales, ¿eh? Hay muchos, cada joven es un mundo. Pero estos son los principales que yo personalmente a lo largo de mi propia experiencia he encontrado en los jóvenes. Lo que ellos de manera errónea consideran que es la vida cristiana. Uno de los principales, incluso creo que es el que más me lo refirieron muchos jóvenes, fue este. Ellos creen que ser cristiano significa estar rezando todo el día. Obviamente, uno como cristiano dice, pues sí, es cierto, hay que estar rezando todo el día. Claro que sí. El problema está en que los jóvenes no saben lo que significa rezar, no saben lo que significa orar. Muchas personas creen que rezar o orar significa estar repitiendo Padres Nuestros, Ave Marías y Glorias todo el día. Y no, esa no es la oración, esa no es la oración cristiana. ¿Es parte de la oración cristiana? Claro que sí. Tenemos el rosario, tenemos la liturgia de las horas, tenemos una gran cantidad de oraciones. Oración al despertarse, oración al dormir, oración para antes de estudiar, oración para antes de trabajar. Tenemos oraciones para todo, de verdad, para todo. Para los enfermos, para los sanos, para los vivos, para los muertos, para todo tenemos oraciones. Y podemos recitarlas en el transcurso del día, claro que sí. Pero esa no es la única forma de oración. Recordemos que existe la oración verbal, que es esa, Padres Nuestros, Ave Marías, etc. Pero también existe la oración verbal de comunicación con Dios. Es platicar con Dios. Si lo primero que les dije en este programa fue que lo que buscamos es que los jóvenes encuentren esa relación personal con Dios. Cuando alguien tiene una relación con alguien, platicas con él. Esa es la oración. ¿Los cristianos rezamos todo el día? Sí, pero no en la forma en que ellos creen. Nosotros hacemos oración con el simple trato día con Dios. Platicamos con Él. Ofrecemos nuestros esfuerzos, nuestros trabajos. Todo lo hacemos teniendo a Dios en la mente y ya eso lo convierte en una oración. Porque es la forma en la que nos estamos comunicando con Dios, de voz, de pensamiento y de actos.
Los jóvenes cuando comprenden que rezar todo el día no significa recitar Padres Nuestros y Ave María, sino que verdaderamente significa tener a un amigo acompañándote en todas tus actividades, cambia el concepto de oración y se dan cuenta entonces que rezar no es malo, sino que es verdaderamente estar platicando con alguien que te ama y que está a tu lado acompañándote todo el tiempo. Eso es lo que verdaderamente significa la oración, tener a alguien ahí contigo, con quien puedes dialogar, crear un debate, confrontarlo, claro que sí, también se vale, ¿sí? Dentro del marco del amor, claro que se vale, confrontarse con Dios. Lo podemos ver en el libro de Job, por ejemplo. Puedes confrontar a Dios en algunas cosas cuando de manera humana tú reaccionas a algo que Dios te pide. El segundo concepto que los jóvenes malentienden de lo que significa ser cristiano, ellos creen que es, al momento de convertirse a la fe, tienen que rechazar por completo todo lo que es el sexo y la sensualidad, o en términos generales, la belleza, la estética. Y no, es todo lo contrario. Lo que la fe sí te prohíbe con respecto a la sexualidad es la promiscuidad, es decir, el que tú encauzas todos tus esfuerzos sexuales en una vorágine de encuentros sexuales sin significado, vacíos, en los cuales tú y la pareja con la que estás se convierten en simples instrumentos de placer del uno para el otro, usar a los demás. Eso es lo que la fe prohíbe o rechaza, claro que sí, pero no significa que debes de renunciar a la sexualidad, a la sensualidad, a la belleza, a la estética. No, al contrario. Es la iglesia, la fe, la religión, Dios, quien te puso ese verdadero, ¿cómo se puede decir? Ese estadio, ese campo, ese lugar específico en el cual tú puedes verdaderamente vivir la sensualidad y la sexualidad de una manera maravillosa dentro del compromiso del amor. Por lo tanto, cada encuentro íntimo se convierte en un verdadero acto de amor que incluso santifica y te convierte en mejor persona cuando lo haces dentro de este marco sagrado llamado matrimonio. La iglesia no te dice que renuncies al sexo, a la sensualidad, a la estética, a la belleza. No, al contrario. Te dice que la vivas y que la vivas intensamente. Pero dentro del marco del compromiso, dentro del marco de la alianza, dentro del marco del amor que ofrece el matrimonio. Porque de esa manera, tú y tu pareja, tu esposa, tu esposo, se convierten en una verdadera conjunción complementaria a tu propio ser. Cuando tú te haces cristiano no renuncias al sexo, al contrario, unes el sexo al amor, unes el sexo al compromiso, unes el sexo a la unidad. Y también algo muy importante, unes el sexo a uno de sus fines primarios, que es la procreación, la capacidad y la dicha de tener hijos, ¿sí? De procrear hijos, porque estos son verdaderamente el lenguaje del amor. Sabemos perfectamente que el amor da vida. Y eso se refleja claramente en las relaciones íntimas entre papá y mamá. Porque son capaces de generar vida. Y de una vida en la cual los niños crecen dentro del marco perfecto y necesario para su gran desarrollo. La familia. Papá, mamá, hermanos. La iglesia no te pide que renuncies a la sexualidad. Por supuesto que no. Al contrario. La eleva la sexualidad a un grado de sacramento, a un grado de perfección donde tú como ser humano vives la sexualidad y te perfeccionas en ella porque es parte de este gran fin de la obra creadora de Dios al crear al hombre y la mujer. Seres complementarios en lo físico, en lo espiritual, en lo intelectual. No te pide que renuncies al sexo, al contrario, te pide que vivas intensamente el sexo dentro del marco adecuado para vivir la sensualidad, el matrimonio, nada más. Otro punto importante que los jóvenes muchas veces me dijeron es de que serse cristiano significa rechazar la diversión, rechazar la fiesta. Es decir, a partir de que yo me hago cristiano ya no puedo salir de fiesta. Yo le digo a los jóvenes, claro que no, al contrario. Ahora puedes agregarle a la felicidad y a la esperanza que te da ser hijo de Dios, le puedes agregar la fiesta y la diversión dentro de un marco humano. Ir a una fiesta, ir a una pachanga, una carnita asada, juntarte con tus amigos, tomarte una cervecita. Claro que puedes hacer todo eso. Puedes vivir intensamente todas y cada uno de los aspectos de la diversión. Obviamente lo único que te pide la iglesia es que sea una sana diversión. Pues todo.
Incluso cuando tú te haces cristiano y verdaderamente te integras con otras personas que están encontrando este sentido de vida dentro de su fe, puedes tener grandes fiestas con ellos y puedes convivir de una manera increíblemente sana y divertida. Cuando tú te haces cristiano no significa renunciar a la diversión y a la fiesta, claro que no. Tú puedes seguir viviendo tus fiestas, puedes seguir yendo a los cumpleaños de tu familia, puedes seguir yendo a la fiesta de tu novia, sabrá Dios. Claro que puedes seguir disfrutando de la fiesta. Lo único que te dice Dios es, hey, diviértete, pero no te excedas. No te emborraches, no te drogues, no hagas cosas imprudentes, pero de ahí en fuera puedes divertirte como cualquier persona, dentro de un marco de salud y de sanidad espiritual, nada más. Es decir, no hagas locuras, no hagas tonterías, pero puedes seguirte divirtiendo. Claro que sí, puedes seguir haciendo todos esos actos que antes hacías con tus amigos, los puedes seguir haciendo, claro que sí. Lo que no puedes hacer son las cosas indebidas, las cosas inmorales. Eso, claro que no. Pero puedes seguir viviendo la fiesta, la alegría, las amistades, puedes seguir teniendo una vida social activa, claro que sí. Ser cristiano no te prohíbe divertirte. Lo único que te pide es que te diviertas sanamente. Eso es todo. Y simple sentido común también te lo dice. Bueno, otro de los aspectos que me llamó mucho la atención con los jóvenes es el temor a las obligaciones. Ellos decían, muchos de ellos me comentaron, que les daba mucho temor verdaderamente acercarse a la iglesia porque eso implicaba obligaciones para ellos. Si comprendemos un poco y nos damos cuenta que el mundo actualmente te está diciendo que no adquieras compromisos, entonces es cuando empieza a tomar sentido esto que los jóvenes me dijeron, de que ellos no querían obligaciones. En un principio yo no entendía a qué obligaciones se referían. Les decía, ¿cuáles obligaciones? Y la principal es, oye, pues tengo que ir a misa, tengo que ir a algún grupo juvenil, tengo que inscribirme en alguna pastoral, tengo que unirme a un grupo juvenil, tengo que hacer adoración nocturna. Empezaron con un montón de cosas. Le digo, espérate, cálmate, tranquilo. La obligación de la fe no existe. Cuando yo les dije eso se asustaron. Digo, ¿cómo que no existe? Si los mandamientos dice, debes ir a misa todos los domingos. Sí, le digo. Si tú lo quieres ver como obligación, claro que sí. Pero entonces yo fue cuando les pregunté lo siguiente a unos jóvenes. ¿Ustedes van a visitar a su novia por obligación? Ellos me dijeron que no. Que ellos iban por gusto, porque claro, querían estar con la novia, ¿no? Por supuesto. Lo hacían con gusto. Entonces ellos no veían como una obligación cuando realizaban un acto por amor. Yo les explicaba que la misa es exactamente lo mismo. La adoración nocturna es exactamente lo mismo. O la adoración eucarística es exactamente lo mismo. Que rezar un rosario es exactamente lo mismo. Leer o recitar la liturgia de las horas es exactamente lo mismo. No es una obligación, sino que se convierte en un verdadero acto de amor que le nace a uno. Yo voy a misa porque me gusta ir a misa. Yo voy a misa porque verdaderamente quiero estar en ese encuentro con Dios, quiero estar ahí con Él. Por lo tanto, yo jamás veo a la misa con obligación. Si tú estás viendo la misa como una obligación y que tienes que cumplir, estás muy mal. Porque entonces no estás verdaderamente cumpliendo con el primer concepto que te pide Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros vamos a misa no por obligación, sino por amor a Dios. ¿Se entiende esta diferencia? Y yo lo que les platicaba a los jóvenes es esto. La fe no te obliga, sino que el amor te mueve, que es muy diferente. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa por mi esposa, pero jamás pienso que es una obligación. Yo lo hago por amor y porque la adoro y que la quiero mucho. Por lo tanto, cualquier cosa que ella me pida, lo que sea, yo lo hago con mucho gusto, por muy sacrificante que eso sea. Y no lo veo como una obligación, lo veo como un verdadero acto de amor hacia ella. Por lo tanto, yo expreso mi amor no solo en el contacto físico, sino en todo lo que hago. En mi trabajo, en mis acciones, en mis palabras, en mi trato diario, en las obligaciones que tengo que cumplir, en casa, en un montón de lugares. Es decir, toda mi vida lo ofrezco hacia ella y a mi hija. Y no lo hago por obligación, lo hago porque las amo, porque verdaderamente quiero que ellas sean felices. Igual es la relación con Dios. Joven, si tú crees que hacerte cristiano te va a llenar de obligaciones, no. Al contrario, te va a llenar de actividades amorosas en las cuales tú puedes expresar libremente tu amor a Dios. Tú mismo vas a querer ir a misa, tú mismo vas a querer estar ahí en la adoración. No es algo que se te obligue, sino que es el amor que te mueve a hacerlo. No veas la misa o las acciones que hay que cumplir en cierto modo en la iglesia, no lo ves como obligaciones, velo como un verdaderos actos de amor.
No te pido que de inicio lo veas así. Es normal que al principio lo sientas a lo mejor como una obligación, pero poco a poco se va quitando esa sensación en cuanto te vas adentrando en la relación con Cristo. Lo haces por amor, no por simple compromiso. Otro de los conceptos que me llamaron la atención de los jóvenes es de que ellos decían que para hacerse cristiano tenían que rechazar al mundo. Tenían que alejarse totalmente del mundo. Y tenían razón. Ser cristiano significa alejarse del mundo. Pero eso no significa salirse del mundo. Yo les explicaba a estos jóvenes que todo el universo, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, todo, la tierra, el mar, los ríos, todo cuanto existe fue creado por Dios. Y no solo fue creado por Él, sino fue creado para ti. Para que tú disfrutes del mundo. Es decir, tú puedes disfrutar de toda la creación. Si tú eres una persona que se considera aventurero, un joven aventurero, y que te gusta, no sé, escalar montañas, claro que puedes seguir haciéndolo. ¿Te gusta esquiar? Puedes seguir haciéndolo. ¿Te gusta surfear en el mar? Puedes seguir haciéndolo. Dios no te dice que te salgas del mundo, que te salgas de las malas influencias existentes en el mundo. Eso sí, pero tú puedes disfrutar el mundo. Al contrario, lo vas a disfrutar más porque vas a ver a Dios en cada imagen que veas en la naturaleza. Vas a ver a Dios en cada sonrisa. Vas a ver a Dios en cada nube, en cada amanecer, en cada atardecer. Cuando nosotros encontramos a Dios, lo vemos en todos lados. Y esa es la gran maravilla de Dios. Cuando tú te acercas a Él, te pone en charola de plata el mundo entero para que disfrutes del mundo de una manera espectacular. Cuando te hagas cristiano, cuando te haces cristiano, no renuncias al mundo. Al contrario, haces del mundo tu propio patio de diversiones y cada una de tus alegrías y cada una de tus aventuras cuando la ofreces a Dios es gratificante y es santificante. No te sales del mundo, puedes disfrutar del mundo en todos sus aspectos. Claro que sí. No tengas miedo de verte cristiano porque no vas a perder nada, al contrario, vas a ganar el mundo entero. Así como se oye. ¿Sí? Hay una frase del Evangelio que dice que sirve al cristiano ganar el mundo entero si pierde su alma. Pero cuando tú te haces cristiano, verdaderamente cristiano, no solo ganas el mundo, sino que verdaderamente contribuye a que también ganes tu alma a Dios. Puedes seguir disfrutando del mundo, de toda la creación de Dios, porque fue hecha para ti. Todo fue hecho para ti. Otro de los argumentos que también es complicado por una mala catequesis que hemos recibido nosotros, incluso yo lo digo yo porque yo la recibí así, muchas personas creen que ser cristiano significa ser pobre, es decir, no tener dinero, no tener éxito económico. Es decir, tienes que ser un miserable económicamente para ser un verdadero cristiano. Y eso es falso. Eso es completamente falso. En la misma escritura podemos encontrar a muchas personas que disfrutaban de riqueza material, tenían dinero, por decirlo así, pero aún así eran santos. Claro que sí. Lo podemos ver, por ejemplo, en Zaqueo. ¿Sí? Este chaparrito que dijo: a los que defraudé les voy a pagar 4 veces y voy a repartir la mitad de mis bienes a los pobres. Él seguía siendo rico a pesar de todo eso. ¿Y Dios qué le dijo? Hoy ha entrado la salvación a tu casa. No es pecado ser rico. Y eso que quede bien claro, no es pecado tener éxito, no es pecado ser un aspiracionista, como dice cierta persona, a tener éxito en la vida profesional. Claro que no, al contrario, es una exigencia. Claro que debes de tener éxito, claro que debes de ser el mejor en todo lo que hagas, claro que sí. ¿Puedo tener riqueza? Por supuesto que puedes tener riqueza. Lo que no puedes tener es riqueza egoísta. ¿Qué significa esto? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo soy rico y tengo mucho dinero, yo tengo 2 opciones. Una es guardar mi dinero, lo meto en un banco, lo meto en una inversión y que me genere intereses y de ahí vivo tranquilamente. Esa es una actitud muy egoísta, porque mi dinero no produce nada. Solo existe para darme bienestar a mí. Pero ¿qué pasa si yo soy rico y tomo mi riqueza y creo empleos, empresas, inversiones? ¿Sabes? O sea, pongo mi dinero a trabajar. Y cuando yo pongo mi dinero a trabajar, ayudo a que otras personas tengan un empleo y puedan ellos mismos tener una ganancia económica y puedan ellos mismos sostener y darle una mejor vida a sus propias familias. Eso es lo que significa ser responsablemente rico.
el que yo ponga mi riqueza al servicio de los demás a través de empleos, a través de inversiones, a través de una serie de cosas. Es decir, no entierro mi dinero para que no se pierda, sino que lo pongo a trabajar. Que mi dinero trabaje para que genere riqueza para otras personas y por lo tanto yo comparto mi riqueza con los demás. Eso es ser verdaderamente un rico responsable. Y no significa que ya te vas a condenar solo porque eres rico. Claro que no. Sino que el ser rico implica una gran responsabilidad. Entonces, si tú quieres tener un éxito profesional, un éxito laboral, éxito en los negocios, adelante, hazlo. Pero sé responsable en cuando tú tengas esa riqueza, que esa riqueza también contribuya al bienestar de tu sociedad, al bienestar de toda tu comunidad. Esa es la única gran diferencia que te pide Dios. Entonces tú vas a ser rico, económicamente sí, pero vas a ser humilde de corazón, vas a ser pobre de corazón, que es lo que verdaderamente Dios quiere, que sean pobres de corazón, que no retengan egoísmos y riquezas en sus corazones para que no se pierdan. No, sino que ustedes sean capaces de crear verdaderos, ¿cómo le podemos decir?, estructuras económicas que le permitan también a otras personas disfrutar de su riqueza a través de su propio trabajo. Entonces, no, ser cristiano no significa ser pobre en lo económico, significa ser pobre de espíritu. ¿Sí? Otro argumento que decían los jóvenes es que les daba mucha flojera que los vayan a poner a trabajar. Ellos creen que al momento de ser cristianos los vas a meter a un grupo juvenil, los vas a mandar a la sierra a construir casas, o los vas a mandar a los asilos a atender viejitos, o los vas a mandar a los orfanatos a atender a los niños. En parte sí, pero lo que siempre les he dicho a los jóvenes, oye, cuando tú estás experimentando el amor de Dios, lo primero que quieres es compartir el amor. La iglesia no te obliga a hacer absolutamente nada de esto, te lo sugiere. Y es cuando tú verdaderamente encuentras en el rostro de la otra persona el rostro de Cristo, es cuando tú te das cuenta entonces que tienes que ayudarlo y te haces al servicio. No es una obligación como tal que la iglesia te diga, no, ya te hiciste cristiano, ya vas a venir a misa todos los domingos, ok, te me vas a ir a la sierra. No, espérame, calma. Eso es algo voluntario, algo que van a hacer poco a poco en ti, donde vas a romper con la flojera y vas a estar dispuesto al sacrificio para atender y ayudar a tus hermanos. Porque lo vas a hacer con amor y eso es algo muy importante y eso es algo que se tiene que entender con los jóvenes. Cuando tú te enamoras de alguien, haces cualquier cosa por esa persona. Cuando tú te pones de novia, haces cualquier locura por tener feliz a la novia. ¿Verdad que sí? Es exactamente lo mismo. Es esta grandiosa locura del amor que te invade y que te mueve al servicio a los demás. Tú algún día de tu vida, cuando te llenes del amor de Dios, vas a ir voluntariamente y más vas a buscar cómo ayudar a esas personas que sufren. Por lo tanto, no lo veas como una obligación, lo repito, o como una imposición de la iglesia. No, claro que no. Tú mismo, de ti va a salir esta necesidad y este deseo de ayudar a tus hermanos a través del amor. Porque va a ser tanto el amor de Dios en ti que ya no te va a caber en el pecho y vas a tener que desbordarlo de alguna manera. Y es cuando los jóvenes se unen a estos grupos que van y hacen obras de caridad en todas sus sociedades. No creas que es algo malo, al contrario. Te va a llenar de gozo, de dicha, de placer, de satisfacción personal, porque vas a decir, Dios, verdaderamente veo tu rostro en el rostro de las demás personas y estoy dispuesto a ayudarlos. Otro es, y este es tal vez el más difícil de sobrellevar, es el temor al cambio. Los jóvenes saben perfectamente que cuando se acercan a la fe, a Dios, implica necesariamente una transformación de sus propias vidas. Lo saben porque lo han visto en otras personas. El problema es de que muchas veces no logran comprender cómo es este cambio. ¿Qué significa para ellos cambiar todo su esquema mental, todo su esquema de vida, cuando tú integras esta gran variable llamada fe y amor? No saben cómo va a repercutir en ellos. A lo mejor lo han visto en otras personas, pero también a ellos les asusta y es normal. Cuando una persona encuentra a Cristo se transforma. Eso es inevitable. Por lo tanto, los jóvenes tienen mucho miedo al cambio y se los digo con todo sentimiento porque fue mi grave problema. Yo tenía mucho temor al cambio. Pero esto cuando empieza a suceder es doloroso, sí. Es difícil, sí.
Es complicado en algunas ocasiones tratar de darle sentido a todo esto que empieza a transformarse en nuestras vidas, sí. Pero en el momento en que empiezas no te puedes detener. Te los digo porque ese fue mi gran obstáculo, el miedo al cambio. En cuanto di el primer paso, los demás fueron siguiendo de una manera muy natural. Lo que le puedo decir a los jóvenes es, no le tengas miedo al cambio, porque nunca nadie que se ha convertido verdaderamente a la fe y al amor de Dios ha cambiado para mal. ¿Ha cambiado en contra del mundo? Claro que sí. ¿Ha perdido amistades? ¿Ha tenido problemas? ¿Ha tenido que modificar muchos de sus propios esquemas de vida? Claro que sí, pues de eso se trata. Y eso es lo primero que debemos de entender. Acercarte a Cristo significa transformarte. Para eso nos dejó el gran milagro de la transfiguración, para demostrarnos que al momento en que tú te acercas a Dios, te transformas, te conviertes en otra persona, sin dejar de ser tú, obvio, claro. Te conviertes en la mejor versión de ti, y a veces eso asusta, claro que sí asusta, porque tienes que transformar toda tu vida, todos tus esquemas. Jóvenes, se los dijo San Juan Pablo II, no tengas miedo. No tengas miedo de anunciar a Cristo, no tengas miedo que Cristo entre en tu vida. ¿Vas a cambiar toda tu vida? Sí, pero la vas a cambiar para bien. La vas a llenar de 3 aspectos fundamentales. La vas a llenar de amor, la vas a llenar de fe, de un verdadero conocimiento de Dios, eso significa fe, y un verdadero sentido de esperanza, esa alegría de la esperanza, saber de que lo que va a pasar en el futuro, no importa qué tan grave sea, Dios siempre va a estar contigo. Y que al final de los tiempos tú vas a seguir estando con Dios en la plenitud de tu existencia. ¿De qué te preocupas? ¿Que tengo que cambiar algunas cosas? Pues adelante, ¿te va a doler? Sí, a lo mejor te duelen, a lo mejor van a ser difíciles. No van a ser rápidas de un día para otro, claro que no. Es una transformación que dura años y puede durar toda tu vida. Pero no le tengas miedo, porque lo único que vas a hacer es integrar cosas buenas a tu vida. Cosas que te van a dar libertad. Que ya no vas a ser un esclavo de las sensaciones, un esclavo de la publicidad, un esclavo de la sexualidad, por ejemplo. Vas a ser verdaderamente libre, porque vas a tener a tu lado, literalmente hablando, vas a tener a Cristo ahí contigo. Y vas a poder tener este diálogo con Él, este diálogo amoroso, de alianza con Él. Así es que no tengas miedo. Todos estos motivos que pudiste haber expuesto en alguna ocasión son válidos, claro que son válidos. Pero eso no significa que no puedan ser desmontados a través de las experiencias y de los testimonios de todas las personas que han encontrado a Dios. Y de eso estamos llenos. La iglesia verdaderamente es todo un museo de santos. Personas muy similares a ti, que en algún momento dado se confrontaron con Dios y se dieron cuenta que valía la pena luchar por la vida eterna, luchar por la verdadera felicidad, luchar por el amor, con el amor, por el amor. ¿Sí? Espero que te haya gustado este programa. Soy tu servidor Jaime Velázquez. Gracias por haberme acompañado. No me queda más que despedirme. Me encomiendo a tus oraciones. Te prometo que cuentas con las mías. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey y viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.